preparamos nuestro corazón para escuchar palabra del Señor. ¿Cuántos han venido preparados para escuchar palabra del Señor? Amén. Amén. Vamos a invitar a Pastora Isla que tiene a continuación la lectura de la palabra del Señor. Buenas tardes, amados hermanos. Qué lindo es poder adorar a nuestro Dios en espíritu y verdad, amén. Y sobre todo pensando en la letra. Cada vez que adoro al Señor pienso en la letra. Y Él es tan maravilloso que sin Él nuestra vida no tiene sentido, amén. Él es misericordioso, Él es fiel, Él es grande. Por favor, acompáñenme a leer el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dispongamos nuestro corazón, amados hermanos, para que sea Dios mismo hablando a nuestro corazón y a nuestras necesidades, porque Él nos conoce más que nadie y sabe lo que necesitamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, dice así: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por todo esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es palabra del Señor que sale de su corazón. Acompáñenme a orar para que sea el Señor el que nos dé discernimiento. Padre Dios eterno, necesitamos escucharte esta mañana, Señor. Necesitamos escuchar palabra tuya, que venga de tu corazón. Y tú nos has dejado la palabra, Señor, la Biblia. Háblanos, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades. Gracias porque uno mayor que este está en el templo. Porque donde hay 2 o 3 en tu nombre, allí estás. Sabemos que tú estás aquí. A ti sea toda la gloria y a ti sea toda la honra. Queremos oír y obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Buenos días, hermanos. Buenos días por acá también. ¿Cómo están? ¿Y por atrás? Allá no les escucho. Bien, este pasaje que ha leído mi esposa y servirá como base para la reflexión de esta tarde, ¿no? Ya estamos mediodía. Estamos, dentro del contexto que estamos desarrollando los temas, estamos viendo la inspiración, la transferencia de vida a las nuevas generaciones, entendiendo que la gran visión que tenemos como iglesia para estos 10 años que siguen, ¿quiénes recuerdan? ¿Qué vamos a hacer en estos 10 años que vengan? ¿Abrir? ¿Cuántas iglesias? ¿Dónde? Acá en Cono Norte, Callao. ¿Se necesitan? 7 pastores. ¿Qué más? 7 iglesias en Lima, en otros distritos de Lima. Ya estamos hablando de 14 pastores. ¿Qué más? 7 iglesias al interior del país, 21 pastores. Y lo último, 7 misioneros fuera del país. Estamos hablando de 28 pastores. ¿Y dónde están? 28 pastores que
estamos seguros que Dios va a levantar dentro de las siguientes generaciones, los nuevos, los jóvenes, y justamente en eso estamos abocados como iglesia, formar, preparar, entrenar. Ya algunos ya están asumiendo responsabilidades pastorales y el desafío es grande, pero nuestro Dios es mucho más grande todavía. Y creemos que así como en la década pasada Dios cumplió mucho más de lo que nos ha permitido ver, creemos que en esta nueva década también Dios cumplirá sus propósitos. Entonces estamos en el tema de poder animar, poder inspirar a las siguientes generaciones a continuar la obra. Estamos 28 por lo menos, los que estamos aquí, la mitad casi ya volteamos la esquina y estamos casi levantando la mano para decir chao, chao. Pero tenemos el tiempo de Dios que tiene para nosotros. Queremos estar hasta el último momento sirviendo al Señor. Pero mientras tanto tenemos que transferir. Es lo que Pablo tenía en mente cuando le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí delante de muchos testigos, encarga a hombres fieles e idóneos para que estos enseñen también a otros. Como ya es sabido, vemos acá 4 generaciones. Pablo es uno, transfiere a Timoteo para que Timoteo llame a hombres fieles e idóneos, 3 generaciones, para que estos enseñen a otros, 4 generaciones. Y esa es la idea en el plan de Dios, transferir a las siguientes generaciones para que ellos continúen la obra del Señor. Y Pablo aquí a Timoteo, en esta lectura, les dice: ocúpate de estas cosas. ¿De qué cosas? En los versículos anteriores está hablando: ocúpate de la lectura, ocúpate de la enseñanza, ocúpate de la exhortación, ocúpate de estas cosas y permanece en ella. Es decir, que no sea algo intermitente, que no sea algo que por un tiempito te emocionas, se está haciendo, y luego otro tiempito te enfrías, te desanimas, el otro tiempito. Debe ser algo constante, persevera, permanece en ellas. Esa es la idea. Y luego dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 2 cosas que Pablo le advierte a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? ¿Por qué le dice que se cuide? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana. No sé si ahí está. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué más? Y. Son 2 cosas. Ten cuidado de ti mismo y. No es o. No es uno de los 2. Son las 2 cosas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La primera parte del tema tiene que ver: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dice ten cuidado de ti mismo? No le dice ten cuidado de cierto sector, no le dice ten cuidado de estas personas, de este movimiento. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que más valoramos en la vida? ¿Familia? ¿Hijos? ¿Cónyuge? ¿Salud? ¿Trabajo? Salud, dinero y amor. ¿Qué cosa es lo que más valoramos en esta vida? Lo que más cuidamos. Algunos valoran mucho su salud, está bien. Otros la familia, su cónyuge o sus hijos, está bien. Otros de repente su empleo, está bien. Otros su negocio, está bien. Para algunos, uno pesa más que el otro, tiene más prioridad que otros, está bien. Pero la Biblia dice: por encima de todas estas cosas, por encima de tu familia, por encima de tus hijos, por encima de tu negocio, por encima de tu trabajo, por encima de tu salud, ten cuidado de ti mismo. El sabio Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que cuides, sobre toda cosa que valores, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, brota la vida. Si nosotros permitiéramos que en nuestro corazón se anide amargura, ¿cómo sería nuestra relación con estas personas? ¿Sería una conversación normal? Si permitimos que contra nuestros cónyuges se anide amargura, resentimiento,
¿Cómo sería esos diálogos? Probablemente muchos monosílabos, sí, no, ya, está bien, chao. ¿Disfrutaríamos la relación? Así tenga un buen trabajo, así tenga mucho dinero, ¿disfrutaría la relación? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Sobre toda cosa guardada, por encima de tu familia, por encima de tu salud, por encima de tu negocio, lo que te pueda permitir disfrutar todas estas cosas, cuida lo que hagas. Porque esto será como un filtro que te permitirá disfrutar o no disfrutar de lo poco o de lo mucho que tengas. Si en nuestro corazón hay resentimiento, ¿cómo será la relación con esas personas? Sí, está bien, pero por dentro, dice la Biblia, el escritor de los Hebreos, hablando de Saúl, que se halló raíz de amargura en él y contaminó su vida y contaminó a muchos. Porque cuando hay una amargura, a veces de repente murió papá, murió mamá y la herencia ahí, que uno no, tú no necesitas, que yo tengo, y empieza a ver los pleitos, empieza a ver la amargura, y eso se va transfiriendo aún hacia los hijos. Y eso afecta a las relaciones de la familia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de adentro. Porque la tendencia nuestra siempre es echar la culpa hacia otros. ¿El enemigo? ¿Quién es el enemigo? Satanás. Dejen al pobre diablo tranquilo. Todos le echan la culpa al diablo. Tener esa actitud es simplemente evadir mi responsabilidad. Yo tengo que aprender a asumir mi responsabilidad. ¿Qué parte tengo en este problema? Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Miren, el siguiente texto. Dentro nuestro, ¿quién está dentro nuestro? El enemigo. Dice la palabra del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué Jesucristo dijo que es necesario nacer de nuevo? Nicodemo, un líder religioso, le dijo: Señor, ¿cómo es que nosotros podemos entrar al vientre de nuestra madre y nacer de nuevo? Jesús le dice: tú eres maestro y no entiendes estas cosas. Cuando nacemos del vientre de nuestra madre, nacemos físicamente. Y niños, vamos creciendo. A los niños les enseñamos a hacer las cosas malas o a hacer las cosas buenas. Pero ellos hacen las cosas malas por naturaleza. Su berrinche, su pataleta, el mentira, el egoísmo, por pataleta. O sea, por algo como algo normal, algo natural. Esto es lo que la Biblia llama la carne, la naturaleza de pecado con la cual todos nacemos. Todos tenemos esa naturaleza de pecado. Por eso Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo. Y cuando uno nace nuevo, la Biblia enseña que cuando creemos en Jesucristo recibimos el Espíritu Santo, recibimos otra naturaleza. Dios no trata con la vieja naturaleza, Dios no trata con la carne, no trata de remendarla, parcharla, mejorarla. No, absolutamente no. Nuestra carne, dice, es enemiga de Dios. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Tú vas a transferir a otras generaciones el mensaje de la palabra de Dios. Pero ten cuidado qué cosa abrigas en tu corazón. Porque si en tu corazón estás abrigando muchas cosas, no vaya a ser que cuando estés en el púlpito, de esas cosas que abrigas empieces a hablar y no hables la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo. El gran enemigo está dentro de nosotros. Es nuestra naturaleza carnal, que es enemiga de Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Bueno, la Biblia dice: sí,
Nuestra carne no le interesa mucho la palabra de Dios. Oye, pero la Biblia... No se sujeta ni tampoco puede. Así quiera, no puede. El espíritu nos dice, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a escuchar la palabra de Dios. La carne dice, no, Dios, hace mucho calor, vamos a quedarnos. Mañana el otro domingo vamos. El espíritu dice, vamos a doblegar nuestra rodilla, vamos a buscar a Dios. No, estoy cansado, además mira, ya va a pasar el partido, así que mañana ya. Nuestra carne no quiere someterse a Dios. Nuestra carne no quiere ni puede agradar a Dios. Sí puede agradar a la gente, le darán su palmadita, te felicitarán, pero a Dios no agrada. Pablo dice, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y a nuestra carne le gusta agradar a la gente, le gusta hacer las cosas para los ojos de los hombres, no para Dios. Ten cuidado de ti mismo, cuidado con lo que digas, cuidado con lo que hagas. Brota de tu naturaleza de pecado. El gran enemigo está dentro de nosotros, que se opone a Dios, que rechaza el consejo de Dios. Dios dice, ama a tu mujer. No quiere ni cocinarme. Respeta a tu marido. No, este es un vulgar. Dios nos dice muchas cosas y es nuestra naturaleza la que responde. Es nuestra naturaleza carnal la que se manifiesta. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Es una razón. Una de las razones es porque el enemigo está dentro de nosotros. Aquel que se pone a Dios es nuestra naturaleza de pecado. Pero hay otra segunda razón. Si vamos a seguir la vida cristiana, tenemos que tener cuidado porque nuestra carne nos puede descalificar. Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo. Heraldo es aquel que comunica, aquel que lleva el mensaje. No vaya a ser que habiendo sido yo el que bendecía a otro y llevando el mensaje, yo mismo venga a ser eliminado. Todo aquel que corre se abstiene de cosas. Por ejemplo, creo que el mes pasado hablamos un poco de esto. Hace cerca de 30 años en las Olimpiadas, un atleta ganó la carrera de 100 metros. Belloso. Los medios, la televisión, las fotos, los videos, estoy registrando cuando se le corona con la medalla de oro, campeón olímpico de la carrera de 100 metros. Queda registrado en los medios de comunicación. Pasan unos días y sale el resultado del examen antidoping y se halla en su sangre unas sustancias que el Comité Olímpico Internacional no permite. Resultado, esa gloria pasajera, efímera, se convierte en vergüenza. Públicamente le despojan de la medalla, del título y lo descalifican. Lo que Pablo está diciendo, abstente de cosas que la palabra de Dios no te permite. No vaya a ser que después de un tiempo que haya sido bendición, heraldo para otros, al final seas eliminado. Porque no cuidaste tu ser interior, no cuidaste tu corazón. Y lastimosamente hemos visto a muchos lindos hombres, lindas mujeres de Dios quedar en el camino. Yo recuerdo, me pidieron para predicar para unos alumnos que se iban a graduar, y algo recuerdo hace como 20 y tantos años. Decía, si uno se mete al agua, empieza a bucear, ¿cuánto tiempo durará bajo el agua? ¿1 minuto? ¿2? ¿3? No sé si tanto. Va a llegar un momento que la persona está buceando, necesita
necesita aire y va a salir rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Si uno mete un pez en el agua, ¿cuánto tiempo puede estar? Toda su vida. ¿Por qué? Porque el pez es de una naturaleza acuática. Vive en el agua. Nosotros no. Podemos permanecer un tiempo, pero luego nuestra misma naturaleza nos hace salir en busca de aire. Si vamos a permanecer en los caminos del Señor, si vamos a permanecer en la obra del Señor, se requiere ser espiritual para permanecer en el camino. Pero cuando nuestra naturaleza se manifiesta, nuestra carne se manifiesta, pronto vamos viendo en el camino mucho más grande. Ten cuidado de ti mismo, porque si no cuidas tu ser interior, puedes ser descalificado y quedar ahí en la carrera fuera de la pista. Otra razón que da Pablo es porque el no ocuparnos, el no tener cuidado de nosotros mismos, puede alejarnos de Dios y aún del ministerio. Cuando el Señor escribe a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras... ¿Qué cosa? Y la palabra arrepentido denota que ha habido pecado. ¿Y cuál es el pecado de esta iglesia? Jesús dice: yo conozco tu arduo trabajo, conozco que has sido paciente, conozco que has sufrido y aún has seguido sirviendo al Señor. Has dejado tu primer amor, has dejado de amar a Dios. Amaste mal la obra, amaste mal la actividad. Tenías tiempo para estar horas y días haciendo cosas, pero no tenías tiempo para estar con el Señor. Jesús va a la casa de Marta y María, dos hermanas, y de repente Marta ve que viene Jesús, y Marta se pone a limpiar el piso, a limpiar la casa, a preparar la comida, a hacer todas las cosas. Y María está a los pies de Jesús. ¿Qué dice Marta? Señor, Señor, dile a esa floja que venga, que me ayude, mire, estoy haciendo yo todo solo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. Se necesitan de esas Marías que estén con el Señor, para que luego sean las Martas que se dedican a la obra del Señor. El problema es que se invierte el orden. Primero se quiere ser Marta, afanada en muchas cosas. Yo hago esto, yo hago lo otro, en un montón de cosas nos metemos a un montón de actividades, un montón de cosas de hacer. De tal forma que el Señor cada día nos está esperando para derramar nuestro corazón, para compartirle nuestras alegrías, para compartirle nuestras tristezas, nuestras decepciones, nuestras frustraciones, para escuchar, para leer su palabra, para tener ese contacto con Él. Pero como estamos muy afanados en muchas cosas, Señor, después, mañana, Señor, te lo prometo, la otra semana. El Señor dice: has amado las obras, pero no has amado al Señor de la obra. Ten cuidado de ti mismo, porque si te cuidas, podrás ser fructífero. Miren, el Salmo 1. Bienaventurado. Y arriba se fueron todos a... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escandalosos se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren, aquel que se deleita ha aprendido a deleitarse en el Señor. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Va a conceder las peticiones de un corazón que ha aprendido a deleitarse.
Y cuando ha aprendido a deleitarse en Dios, va a pedir al Señor todo aquello que le agrada a Dios. En su presencia, dice el Salmo 16, hay delicia de gozo. El salmista dice, se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a aguas de corriente, cuya hoja no cae, y dará su fruto en su tiempo, en su tiempo. ¿Cómo es eso? Acá está el río. Pasa el río. El agua sigue corriendo, sigue corriendo. Como a 5 o 6 metros hay un árbol. Ese árbol está verde, está bien plantado ese árbol, da fruto en su tiempo. ¿Alguien va con su manguerita a regar ese árbol? ¿Alguien va con su baldecito a echarle agua a ese árbol? No, nadie. ¿Y por qué está verde? ¿Y por qué da fruto? Las raíces. Tiene raíces que buscan aguas subterráneas, las aguas que pasan cerca por el río. Y de ahí se empieza a nutrir. Y ese árbol se nutre. Y ese árbol está verde. Y ese árbol su hoja no cae. Y ese árbol da fruto. Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí. ¿Se acuerdan que me dice? El que tenga sed, venga a mí y beba. Jesucristo dice así, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Viste el río? Vale, sacamos agua, toma para ti. Sacamos agua, toma para ti. Sacamos agua, toma para ti. ¿Qué estamos haciendo? Estamos extrayendo agua para otros. Y nosotros no bebemos el agua. ¿Qué sucede cuando no bebemos? Nos vamos secando. Nos vamos secando. Y no llevamos fruto. Las hojas te empiezan a caer. ¿Qué sucede? Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No vaya a ser que tú vayas a las Escrituras y extraigas de las Escrituras enseñanzas para otros. Ya sea que vas a predicar, vas a compartir una clase, vas a compartir un devocional y extraes de la palabra para otros. ¿Y cuándo extraes para ti? ¿Cuándo bebes tú para tu propia vida? Entonces vamos extrayendo para otros y como no bebemos, en el camino nos vamos secando, nos vamos debilitando, luego nos vamos desanimando y el siguiente paso al desánimo es chao, empezamos a pasar por la vereda de frente. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo. No vaya a ser que estés dando a otros, dándote para otros, pero tú mismo no te estés nutriendo. Muy servicial para todo el mundo, pero tú no te nutres con la palabra del Señor. Ten cuidado, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. No vaya a ser que pronto te vayas secando. Ahí estás, cerquita del río, pero no bebes, no te nutres. Jesús dijo, el que quede en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces cuando bebemos del Señor, esas aguas del Señor correrán y fluirán hacia otros. Y bendeciremos a otros. Cuando la palabra de Dios primero nos nutra a nosotros, podremos ser de bendición para otros. Da su fruto en su tiempo. Ustedes saben luego la diferencia entre comer una paltita, esas fuertes, cuando son maduradas naturalmente, y otras cuando son maduradas a la fuerza. ¿Se nota la diferencia? Acá no está apurando nada, no está queriendo hacer todas las cosas rápido. Da fruto en su tiempo, en lo natural.
El problema es que empezamos a acelerar las cosas, empezamos a que queremos ya las cosas. Vivimos en la era de la inmediatez, queremos todas las cosas inmediatas, todas las cosas rápidas. Un momentito, las cosas toman su tiempo para madurar. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente, cuya hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Ten cuidado para que pueda ser fructífero. 4 razones que Pablo le da a Timoteo para que se cuide de sí mismo. Dentro está el gran enemigo, su naturaleza de pecado, la carne. La segunda razón es que si no nos cuidamos a nosotros mismos, podemos ser de bendición por un tiempo, pero luego quedar en el camino, fuera de la pista. La tercera razón es que a veces nos enamoramos del ministerio, enamoramos de las actividades, enamoramos de muchas cosas, pero dejamos de lado nuestro tiempo con Dios. Ten cuidado de ti mismo, porque si haces eso, vas a ser fructífero, vas a permanecer, tu hoja no caerá, darás fruto y bendecirás a otros. Pablo dice al joven Timoteo, porque él va a ser el encargado de transmitir a la siguiente generación. Pero luego le dice, ten cuidado de que en el siguiente escrito, ten cuidado de la doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen ten cuidado de la doctrina? Hay muchos que dicen, no, doctrina, teología, no, yo prefiero amar, servir al Señor, pero estás desechando lo más importante. Aquí vemos un edificio, 3 columnas, segundo piso, tercer piso. ¿Qué es lo más importante en este edificio? ¿El escenario? ¿La puerta de vidrio? ¿La decoración? ¿Las luces? ¿Qué es lo más importante en este edificio? Los cimientos. Lo que no se ve. Los cimientos. Es lo más importante, no el acabado. El acabado tiene que ver muchas veces con nuestro ego, que quiero que tenga este acabado, esta ventanita de aluminio, de madera, para que todos vean, vamos a cambiar lo que tengo. Pero lo más importante no son los acabados, es el cimiento. Y eso va a hacer que esa casa se mantenga o se caiga. Ten cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Mire, la doctrina, Pablo cuando escribe a los Efesios, ahí en el siguiente clip, dice, siguiente clip, Efesios 2:20, busca mientras dice acá. Ahí está. Edificados sobre qué? El cimiento. El fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles, Nuevo Testamento. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Profetas, Antiguo Testamento. Es decir, toda la Escritura. Toda la Biblia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Ese es el fundamento. Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El fundamento va a determinar cuánto crece el edificio. Si este edificio tiene cimiento para 4 pisos, ¿podremos construir un edificio de 20 pisos? No. El cimiento te va a determinar cuánto va a crecer el edificio. ¿Pero qué se hace para poner cimiento? ¿Qué pasa si yo pongo cimientos encima del piso? ¿Y en esa casa? Un movimiento telúrico se viene abajo. ¿Dónde se pone el cimiento? ¿Dónde se pone el fundamento? Debajo. Hay que hacer una zanja, ¿verdad? Pero para poner ese fundamento hay que quitar tierra, hay que quitar piedra, hay que quitar muchas cosas, crear ese vacío para poner ahí el fundamento. Cuando nosotros venimos al Señor y no quitamos
quitamos muchas cosas de nuestra vida, lo que la Biblia llama arrepentimiento, hay mucha gente que empieza a construir una vida espiritual, pero sobre la superficie, encima. Para poner el cimiento hay que quitar muchas cosas. Hay gente que puede venir a las iglesias, todavía está fornicando, todavía está adulterando, todavía está mintiendo, todavía está tomando lo ajeno, todavía está hablando mal de la gente a sus espaldas, todavía está chismeando. Esas personas están construyendo con cimiento abajo o sobre la superficie. Por eso es que no dura mucha gente. Mucha gente vemos pasar por las iglesias, dan un tiempo y luego, chao. Porque han construido sobre la superficie. Lo más importante es el cimiento. Y para poner el cimiento, la Biblia nos llama de arrepentirnos del pecado, a quitar ese pecado de nuestras vidas. Porque no, de lo contrario estamos llevando una doble vida. Una conducta acá, otra conducta afuera. Una forma de hablar acá, otra forma de hablar afuera. Una forma de relacionarnos acá, otra forma de relacionarnos afuera. Una forma de vestirnos acá, otra forma de vestirnos afuera. Ten cuidado de la doctrina. La doctrina es el fundamento. La palabra de Dios es el fundamento, donde la principal roca es Jesucristo. Y nuestras vidas van cimentándose en lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Mire bien cada uno cómo sobreedifica. Habla de la responsabilidad personal, responsabilidad individual. Yo puse el fundamento, Jesucristo. Ahora mire cada uno cómo sobreedifica encima. Ten cuidado de la doctrina, porque la doctrina es el fundamento. Si no hay mucha gente detesta la doctrina, detesta la teología, detesta el estudio de la palabra, no le gusta, y está rechazando lo que es mejor, lo principal. ¿Por qué más le dice una razón más por la cual Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina? La siguiente razón es el medio para transformar la vida, para cambiar la vida. Pablo le dice a los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Vuestro culto? Mucha gente tiene temor de racionalizar las cosas, de ser racional. Prefiere mucha gente llevarse por la emoción. Y el Señor está hablando de un culto racional. Que sepa lo que estás haciendo. Que sepa por qué estás haciendo. El apóstol Pablo dice, adoraré al Señor con el espíritu, pero también adoraré con el entendimiento. ¿Por qué hago esto y por qué no hago? Y luego dice, no os conforméis a este siglo, a este modo de vida, sino, ¿para decirte palabra? Transformaos. ¿Y cuál es el medio para la transformación, para el cambio? Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro. ¿Para qué? Para que conozcas, para que compruebes, para que lo pongas en práctica, para que veas que es efectivo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, para que empieces a hacer la voluntad. El sabio Salomón dice en Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es la persona. Es decir, la persona es lo que piensa, actúa así, vive de esa manera porque piensa así. Y no va a cambiar mientras no cambie su forma de pensar. ¿Y cómo va a cambiar su forma de pensar? Renovaos en vuestra mente, en vuestro entendimiento.
Por eso Pablo le dice a los colosenses: more en abundancia la palabra de Dios en vuestros corazones. No pedacitos, more en abundancia. Porque Dios ha escogido el medio para cambiar a las personas por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mientras no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Sí, Señor, excelente. Así es. Ahí ya me falta. Por eso Pablo dice: ten cuidado de la doctrina. No menosprecie la doctrina. No deseche la doctrina. Porque es fundamento y es aquello que va a cambiar tu vida. Hay otras cosas que pueden cambiar. Gente que puede venir a la iglesia, que le gusta el ambiente, que le gusta la música, que le gusta el cariño que hay, que les gustan muchas cosas y cambian momentáneamente. Y luego se decepciona, se frustra porque había fulano, a sultano que me enseñaba y sin embargo, mira lo que dice, no me saludó, empieza a frustrarse. Pero cuando es la palabra de Dios, esos cambios permanecen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. ¿Qué es lo que produce cambios permanentes, constantes? Cuando la palabra de Dios empieza a renovar tu forma de pensar. Si la palabra no cambia tu forma de pensar, hay otras cosas que podrán cambiarte, pero serán temporales. Ten cuidado de la doctrina, porque esto es lo que produce el verdadero cambio en las vidas de las personas. Una tercera razón por la cual Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de la doctrina, es que porque podrás discernir la verdad del error, la forma del contenido. Dice, clic, clic, llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ¿cómo se llama este judío? ¿Cómo se llama este judío? Quiero ver si me siguen. Apolos, natural de Alejandría. Y empieza a describir a este judío. ¿Cómo era este judío? Era un varón elocuente, es decir, su forma de hablar era muy elocuente. ¿Qué más? Poderoso en las escrituras. Vamos a ver cómo es esto. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. O sea, su predicación era elocuente, poderosa y fervorosa. Y hablaba y enseñaba diligentemente, responsable. Es decir, no se paraba al púlpito así nada más, vamos a ver qué dice el Señor. No, se preparaba, estudiaba la palabra diligentemente. Y dice el texto, lo concerniente al Señor. Y acá viene el problemita para Apolos. Y dice acá, solamente conocía, ¿qué cosa? ¿Hasta dónde conocía? Y Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan? El que viene después de mí, no soy digno de desatar sus sandalias. ¿De quién estaba hablando Juan el Bautista? Jesucristo. ¿Hasta dónde conocía a Apolos? Hasta Juan. ¿Qué viene después de Juan? Jesús. ¿Su conocimiento hasta dónde llegaba? Le faltaba lo más importante del mensaje. En su forma, fervoroso, elocuente, poderoso. Pero su contenido era, le faltaba. Y le faltaba lo más importante. Edificado pues en el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En su forma, fervoroso. No era como yo, que tengo casi una voz así, no, es lineal. Estos eran elocuentes, suben la voz, gritan, lloran, se ríen. Y muchas veces la forma tiene más peso que el contenido. Y cuando no conoces doctrina, te dejas llevar por las formas. Las formas te pueden hacer llorar. Te sube la voz, de repente se le quiebra la voz, llora un ratito, al ratito se está riendo. Gloria a Dios. Formas.
sea, yo puedo tener una figura, pero... Miren lo que sigue, continúa el siguiente versículo. Y comenzó a hablar con denuedo, con valor, era valiente Apolos, con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio maduro, le tomaron aparte y le expusieron más, que dice, exactamente el camino de Dios. Miren, ahí está predicando Apolos, ferviente, valiente, elocuente, poderoso. Y Aquila y Priscila, un matrimonio maduro, están escuchando la forma excelente, el contenido inexacto. ¿Qué hacen Aquila y Priscila? Un matrimonio maduro. Dice que los tomaron. ¿Qué dice el texto? Lo tomaron aparte. Lo corrigieron personalmente. Acá hay algo que tenemos que aprender. Nunca corrijamos a la gente delante de todos. No tenemos derecho a humillar a la gente. Lo bíblico es lo que Jesús enseñó. Si ves a tu hermano que está mal, ve con él y a solas háblale, corrígele. Pero no podemos corregirle públicamente, humillarlo públicamente. Y aquí las Priscila lo tomaron aparte, ven Apolos. Y dice que empezaron a exponer más exactamente. Es decir, el mensaje de Apolos es inexacto. En forma, excelente. En contenido, deficiente. Incompleto. Y lo peor que le faltaba, lo más importante, la piedra angular, Jesucristo. Ten cuidado de la doctrina, para que no te dejes engañar por alguien que grita y llora y salta y haga todo lo que quiera. Ten cuidado, para que puedas discernir la verdad del error. Ten cuidado de la doctrina. Pero la grandeza de un hombre, la grandeza de Apolos, se ve en su humildad. Aceptó la corrección de Aquila y Priscila. Y luego dice, y queriendo pasar acá ya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá, fue de gran provecho. Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos humildemente aceptó la corrección. Lo triste hubiese sido que Salomón, de Apolos con toda su forma, mostrara soberbia. ¿Qué es Señor? ¿Qué quiere para corregirme? La Biblia dice, el paso anterior a la caída es la soberbia. Y Apolos fue lo suficientemente vil para aceptar la corrección. Y ahí, cuando aceptó la corrección, cuando fue instruido más exactamente en el camino del Señor, fue de gran provecho. Ten cuidado de la doctrina, para que no te engañes por miedo, para que no te dejes llevar por las emociones, por las subidas o bajadas de voz, para que puedas discernir la verdad del error. Ten cuidado de la doctrina, porque mucha gente se deja engañar con el dólar, porque conoce más o menos del dólar, pero no conoce todas las cositas, el relieve, no conoce la transparencia, no conoce algunas cosas, y entonces le parece el dólar igualito, al dólar lo cambia. ¿Va al banco? Señor, lo siento, este dólar falso. Y así mucha gente se engaña. Ten cuidado de la doctrina. Otra razón por la cual le dice ten cuidado de la doctrina no es personal, no es algo que se me ocurrió, no es algo que soñé, no es algo que a mí me parece. Pero tú has seguido mi doctrina, dice Pablo a Timoteo: conducta, fe, longanimidad, amor y paciencia.
tú has seguido mi doctrina. ¿Cómo es que no es personal entonces? Pablo dice, tú has seguido mi doctrina. ¿Qué significa? ¿Qué está queriendo decir Pablo con que has seguido mi doctrina? ¿Qué era la doctrina de Pablo? Pablo, recuerda, perseguía a los cristianos. Pablo, camino a Damasco, una luz sale al frente y como que lo ciega y cae. Y una voz escucha del cielo y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Ahí en el número 5, siguiente texto. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar patadas, coces contra el aguijón. Va a ser duro para ti que sigas rechazando el Evangelio. En vez de perseguir a los cristianos, estás pateando el Evangelio. Mientras más rechaces el Evangelio, más duro va a ser para tu vida. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y luego el Señor le dice a Saulo, anda donde está Ananías, él te va a decir lo que tienes que hacer. Y antes que Saulo vaya donde Ananías, el Señor va donde Ananías y le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Jesús le dice a Ananías, recíbelo a este que viene, porque yo le he escogido. Instrumento útil me es. Yo le he escogido para que lleve mi nombre, no el nombre de Pablo, sino el de Jesús, para que me lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. El Señor ya tiene un plan para Saulo. Tú vas a ser quien lleve mi nombre en todos estos lugares. Saulo relata otra vez su testimonio, ahora frente al rey Agripa. Y miren lo que dice Pablo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, dice que le dijo el Señor, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para esto me he mostrado a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, voy a seguir apareciéndome, voy a seguir mostrándome, voy a seguir revelándome a ti, voy a seguir dándote a conocer mi plan, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dios tenía todo un plan para Saulo. Vas a ser ministro, vas a servir, vas a ser testigo, vas a testificar de mí, vas a ir a un pueblo. Yo te envío a ese lugar. El Señor se le apareció una vez, se le apareció 2 veces, se le siguió apareciendo. Cuando Saulo dice mi doctrina, el próximo domingo es Santa Cena. Dicho sea de paso, preparemos nuestro corazón para participar de la Santa Cena. Y el texto que tocamos normalmente cuando leemos para la Santa Cena es lo que Pablo dice. El siguiente clip. Porque yo recibí del Señor lo que también José. Cuando Pablo dice mi doctrina, es lo que he recibido de Dios. No es un sueño mío, no es una ocurrencia mía, no es algo que a mí me pareció, es lo que recibí del Señor. Vez tras vez el Señor fue mostrándose a Saulo y fue hablándole y fue enseñándole. La doctrina es de Dios, no es de Saulo. Y este es el siguiente punto por el cual Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina. ¿Por qué? La doctrina proviene de Dios. Apocalipsis, capítulo 1. La palabra Apocalipsis significa revelación, es decir, correr la cortina para mostrar todo lo que hay, todo lo que va a venir. Y dice Apocalipsis 1:1, ¿cómo empieza este libro? ¿La revelación de quién es? ¿Y quién le dio esta revelación a Jesucristo? Que Dios le dio. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo las declaró? ¿Cómo manifestó a su siervo? Enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Miren lo que está diciendo ahí. Jesús va a revelar, va a mostrar lo que Dios le dio por medio de un ángel.
Cuando ustedes leen el mensaje a las 7 iglesias, capítulo 2, capítulo 3, dice: escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso, escribe al ángel que está en la iglesia de Sardis, y así, iglesia por iglesia, escribe al ángel de... Miren la secuencia de la transferencia. Miren acá, aquí. La revelación de Jesucristo. ¿Quién le dio la revelación? ¿A quién se la dio? ¿Y Jesús cómo le envió esta revelación? Por medio de su ángel. ¿Y a quién se la dio? ¿Para qué? No sé. Lo que Juan escribe en el Apocalipsis, aquellos que tienen mucho miedo de leer eso, Dios se lo reveló a Jesús y Jesús se lo dio al ángel, el ángel a Juan, y a través de lo que Juan escribe en el final del Apocalipsis es para todos nosotros. La doctrina proviene de Dios. No es de un sueño que tuvo un fulano, un sultano. No es de una ocurrencia que tuvo un fulano, un sultano. La doctrina viene de Dios mismo. Miren, ni aún nuestro Señor Jesucristo. Miren el siguiente texto. ¿Quiere que le lance? Porque yo, Jesucristo está hablando, porque yo no he hablado, ¿qué dice? Por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ni aún Jesús se atrevió a hablar por su propia cuenta. Jesús dice: no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo hablo, lo que yo enseño, es lo que mi Padre me dio. Me mandó que hablase. Jesús no se disparó por su propia cuenta. Tened cuidado cuando por ahí sale un fulano, un sultano: Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. ¿Quién le ha dicho? Si no está de acuerdo la palabra de Dios, tenemos toda la autoridad para rechazar. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. Miren lo que Jesús dice acerca del Espíritu Santo en el siguiente texto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? ¿A toda? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorificará al Señor, no se glorificará a sí mismo. Es decir, cuando predicamos, no buscamos nuestra propia gloria. Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos nuestra obra, no predicamos lo que hacemos, sino a Jesucristo y este crucificado. Porque Él es la piedra angular. Y entonces, ni aun el Espíritu habla por su propia cuenta. Ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de lo que enseñas, ten cuidado de lo que hables. No te dispares por ti mismo. Tiene que estar. Yo siempre digo, por favor, no salgan diciendo: el pastor Fernando ha dicho esto. Nos pasamos casi toda la mañana leyendo las Escrituras. La Biblia dice esto. Dios dice esto. Muy bien. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cuál es la siguiente palabrita? Ten cuidado de ti mismo. Y. No dice o. Si dijera o, significaría: cuídate de ti mismo o de la doctrina. De uno de los dos. De los dos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué? Cuando se fusionan estas dos cosas, cuando yo cuido mi ser interior, cuando yo cuido mi corazón y cuido la palabra, cuido la doctrina, ¿qué va a suceder? El primer efecto que nos conducirá a la santidad. Es decir, miren lo que dice 1 Pedro: habiendo purificado vuestras almas por el conocimiento de la verdad. Así dice. Obediencia, no el conocimiento de la verdad.
la obediencia. Ahí está la clave, lo vamos a ver. No está la cuestión en que conozcamos nada más la verdad. La cuestión está en obedecer la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Hermano, si realmente dejas que la palabra guíe tu corazón y te sometes a la palabra, no tendrás que fingir amor. El amor brotará porque dice Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Ese amor que dice la Biblia nunca deja de ser. Los sentimientos sí dejan de ser. El gran problema de muchas parejas es que basan su relación en sentimientos. Uy, me siento enamorado. Ya no siento nada por ti. Es que los sentimientos son así, inestables. Un día estás encendido, otro día estás helado. Un día quieres verla, otro día quieres verla a 50 kilómetros de distancia. Así son los sentimientos. Pero la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Pero es el amor de Dios. La Biblia dice que Él nos amó siendo enemigos. Él nos amó aun cuando le rechazamos. Siendo pecadores, Dios nos amó. Y Dios dice que derrama ese amor en nuestros corazones. Por eso la importancia de estar conectados a Dios. Porque cuando no estamos conectados a Dios, lo único que va a fluir son nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos son inestables. Nuestros sentimientos se cansan. Nuestros sentimientos se agotan. Nuestros sentimientos quedan en el camino. El amor no es un sentimiento. Esto lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. ¿Cuál es el primer mandamiento? El segundo que encierra toda la ley. Amarás a tu. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os amo. ¿Qué es el amor? ¿Es un sentimiento o es un mandamiento? Mandamiento. El primer mandamiento te manda a Dios, no que sientas algo por Dios. Ama a Dios. Ama a Dios. Maridos, dice la Biblia, amad a vuestras mujeres. No dice que sientas amor por tu mujer. Ámala. El verbo está en un modo imperativo, es decir, es una orden. No es que siento ya. Pero Señor, ya no siento. Mira, para que te des cuenta de los sentimientos, cómo quedan a un lado. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Y qué sientes por un enemigo? Pero sin embargo, es un mandato del Señor. Ama a tu enemigo. Y Jesús nos lo enseñó. Lo bofetearon, le escupieron en el rostro, lo humillaron, se burlaron de él, lo azotaron, lo coronaron de espinas. ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué sentirías si alguien te escupe en el rostro? Si alguien te abofetea públicamente, te desnuda públicamente. ¿Quieres abrazarlo y besarlo? Pero sin embargo Jesús pidió perdón para ellos. El amor es un mandato. Y Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Por eso dice la Biblia que Dios derrama su amor en nuestros corazones para que con ese amor podamos amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a quien fuera. Con ese amor. Pero como lo único que puede impedir que ese amor fluya en nuestras vidas es el pecado. Y cuando el pecado, nuestra naturaleza carnal empieza a manifestarse, ¿cómo lo amas? ¿Tú sabes lo que me ha hecho? ¿Tú sabes lo que ha hecho de mí? Muy bien. Cuando Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti y la doctrina. Cuando estas dos cosas suceden, eso produce el gozo.
el real gozo. Dice tercera de Juan 1:3. Pues mucho me regocijé. Ahí está. Pues mucho me regocijé cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de qué, de tu verdad, de esta doctrina que enseñas, y de cómo andas en la verdad, vives en esa verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos viven esa verdad, andan en esa verdad. Cuando se fusionan estas cosas, se produce gozo. Estamos centrados en la palabra y la obediencia a la palabra nos hace vivir esa verdad. Y cuando vivimos esa verdad, empiezan a arreglarse muchas cosas. Problemas en el matrimonio, problemas en la familia, porque cuando yo empiezo a conocer la verdad, que me dice, ama a tu esposo, honra a tu padre, honra a tu madre, y yo empiezo a tomar eso para mi vida, empiezo a honrar a mi padre, empiezo a honrar a mi madre. Cuando Dios me dice, respeta toda autoridad, porque toda autoridad puesta por Dios. Cuando el Señor me dice, no mientas, no robes, no forniques, no adulteres. Y cuando mi vida empieza a seguirse esa palabra, va a ser de bendición para mí y para mi familia. Pero cuando no se da esa función, el cuidarnos a nosotros y cuidar la verdad, la doctrina, eso hace daño a la gente. ¿Cómo así? Miren lo que dice Jesús en Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Y cómo los califican? ¿Quién es un hipócrita? Alguien que pretende ser lo que no es. Alguien que en apariencia muestra algo, pero adentro no es eso. Hay de vosotros hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que han entrado. Le dice a estos líderes religiosos, ustedes no entran al cielo ni dejan entrar al resto. Jesús le dijo a los suyos, a vosotros les he dado las llaves. Y las llaves, ya parezco San Pedro con tanta llave. Las llaves son para, y para, ¿qué estaban haciendo estos líderes religiosos? ¿Estaban abriendo o cerrando el reino de los cielos? Claro, cuando hablamos y no hacemos lo que hablamos, voy y le digo, uy, anda a la iglesia. ¿Cuál es esa iglesia que está ahí? Y si, mira, ve, mi vecino, va a tu iglesia. Las paredes son delgadas. Yo escucho cómo le grita a su mujer, cómo le pega a su mujer, cómo le habla lisuras a su mujer. Y cuando está afuera viene y me habla del amor. ¿Para qué quieres que vaya? Para ser como ese. ¿Qué es lo que está haciendo ese? ¿Le está viendo? Cuando lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros hablamos, no lo vivimos, dañamos el resto. Vamos cerrándole la puerta. Esa gente no quiere venir, se resiste. Aunque no todos son así, pero alguien dijo, no, en la iglesia del Señor hay muchos hipócritas. Ven, hay lugar para uno más, ven. Se hace daño cuando no se tiene cuidado de uno mismo y de la doctrina. Y por último, ten cuidado de ti mismo y la doctrina. ¿Por qué? Si tú tienes cuidado de ambas cosas, vas a ser fructífero. Dice el Salmo 1, bienaventurado. ¿Qué más dice? Que no anduvo en consejo de malos. Uy, se quedaron atrasados, más adelante. Su función ahí, más adelante, clic. Clic. Impacta ahí. ¿Puedes retroceder, por favor? Yo me equivoqué. Más atrás. Ya, no, pero algo más, uno atrás. Uno más. Uno más. Yo
corrí demasiado. Uno más, por favor. No. Tú mismo y la doctrina, ¿qué produce? Nos lleva a la santidad. Ahí está. Dice, y el siguiente clic. Ahí. Jesús, después que lavó los pies a su discípulo, le dice: ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien. ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Cómo le llaman la gente a la gente? A Jesús. Y luego, y Jesús dice: está bien lo que usted dice, pero el orden está invertido. ¿Qué dice Jesús luego? Yo soy, ¿qué cosa primero? Y luego, maestro. Hay mucha gente que le gusta tomar a Jesús como maestro. Uy, qué lindas enseñanzas. Ay, cuántas cosas bonitas dice. Ay, qué bonito libro. Ay, qué bonitas clases. Maestro. Pero no le gusta tomar a Jesús como Señor. Jesús dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deben hacer. ¿Qué? Voy a lavarle los pies a este presidente. Vosotros también debéis hacer lo mismo. Muy bien, pero miren lo que dice Jesús luego. Clic. Ahí. Si sabéis estas cosas, cuando uno sabe algo, lo ha tomado Jesús como maestro o Señor. Maestro. Si sabes, ya aprendiste. Si sabes, ya conoces. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serán cuando, ¿qué dice? Es decir, cuando tomen a Jesús como maestro o Señor. Señor. Cuando tomamos a Jesús como maestro, empezamos a saber las cosas. Pero cuando tomamos a Jesús como Señor, empezamos a hacer lo que Él nos dice. Por eso Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Nuestro gran problema es que nos gusta escuchar, nos gustan las enseñanzas muy bonitas, nos gusta tomar a Jesús como maestro. Pero ¿dónde está la bienaventuranza? ¿Dónde está? Bienaventurados seréis si les hicieres. Si conoces, si Jesús te enseña, está bien. Pero la felicidad, la bienaventuranza no está en conocer, sino en obedecer, en poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso es que hay mucha gente que no disfruta de la vida cristiana, no disfruta de lo poco o mucho que Dios le da, porque solamente ha tomado a Jesús como maestro, no como Señor. Está dispuesto a escuchar, pero no está dispuesto a rendirse a lo que el Señor le ha enseñado. Está dispuesto a aplaudir cuando escucha algo, pero no está dispuesto a humillarse para obedecer al Señor. Por eso es que mucha gente no disfruta de la vida cristiana, porque se queda solamente con el Jesús maestro, pero no llega al Jesús Señor. Ese es el gran problema de mucha gente. ¿Qué pasa cuando ya vimos lo siguiente? Produce gozo, daña a la gente, y por último, ahora sí vamos, impacta a la gente. Este es el verdadero impacto. Jesús termina de enseñar el sermón del monte y dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. De su doctrina. La gente empezó a admirarse de lo que Jesús enseñó. Porque les enseñaba como quien tiene y no como los... ¿Y cómo enseñaban los escribas? Dice en el siguiente versículo, Mateo 23, 2, ahí mismo dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y Jesús dice: así que todo lo que estos escribas y fariseos digan que guardéis, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen mucho, pero no lo hacen. Es interesante cómo la gente escucha a Jesús y dice que se admira de su doctrina porque les enseña como quien tiene autoridad. A Jesús no se le ve tratando de afirmar y reafirmar su autoridad. Yo soy la autoridad, acá todos van a hacer lo que yo digo. No. La gente mira, observa
Este se enseña como quien tiene autoridad, es decir, hace, dice y hace. Y la gente escucha y compara. No es como los escribas, porque los escribas dicen, pero no hacen. ¿Qué es lo que respalda la autoridad que Dios puede darnos? Es que cuando vivimos lo que hablamos, cuando nuestra vida respalda nuestras palabras. Eso vas a mostrar, ¿no? Y la gente cuando vio a Jesús, este se enseña como quien tiene autoridad. Porque a veces los hijos pierden el respeto a los padres. Porque los padres exigen cosas que hay que hacer cuando ellos no lo hacen. He dicho que no grites. Ya está gritando. He dicho que no mientas. Dile que no estoy. ¿Por qué se va perdiendo autoridad? Porque nuestra vida no respalda nuestras palabras. Y la gente se admiraba de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridades. Este se enseña y este se vive lo que enseña. Y cuando hacemos eso no tenemos que pasar todo el tiempo tratando de notar que somos la autoridad. No tenemos que estar imponiendo nuestra autoridad. No tenemos que estar forzando a que nos reconozcan como autoridad. Tu vida simplemente va a dar respaldo a esa autoridad cuando tú vives lo que enseñas. Hermanos, que Dios bendiga todo este tiempo. Que Dios bendiga esta palabra que hemos escuchado. Y esta palabra es para nosotros. Ten cuidado de ti mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ten cuidado de la doctrina. No te desintereses de la palabra. Pon interés en la palabra. Estudia la palabra. Conoce la palabra. Vive la palabra. Si sabes estas cosas, dice Jesús, bienaventurados, felices serán si lo hacen. Podrás disfrutar lo poco o lo mucho que tengas. Podrás aprender a disfrutar a tu familia. Podrás aprender a disfrutar de lo que Dios te da. Si conoces estas cosas, bienaventurados seréis cuando lo hagan, cuando lo pongan en práctica. Y si como Apolos, Dios está empezando a corregir tu pensamiento, a corregir tu vida, y la grandeza de Apolos se mostró en su humildad, permitió que lo corrigiera. Y ahí fue de provecho, ahí fue de bendición. Si tú en esta tarde crees que Dios quiere tomar tu vida para corregir, para enmendar, acércate humildemente al Señor. Señor, tómame. Me he equivocado, Señor. No he tomado en cuenta el consejo tuyo, el consejo de tu palabra. He hecho mi parecer, he hecho mi propio criterio. Me he basado en mi propia experiencia, en mi propio conocimiento. Pero he dejado de lado el consejo de tu palabra, Señor. Es la razón por la cual estoy así. Señor, tómame y endereza mis pasos, por favor, dile, Señor. Si tú en esta tarde ya quieres decirle, Señor, perdóname, Señor. Quiero arrepentirme de ese gran pecado, haberte dejado de lado en mi vida. Dejarme llevar por mis propios pensamientos, por mis propios criterios. Perdóname, Señor. Quiero tomar tu palabra y quiero dejarme guiar por ti.
Quiero dejar el pecado fuera de mi vida, Señor. Si esto quieres decirle al Señor, ponte en pie, ahí donde estás, que quisiera orar por ti. Ponte en pie delante del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga a ustedes. Dios te bendiga.